En el Evangelio escucharemos que Jesús entra al templo de Jerusalén y lo encuentra invadido de vendedores. Hablemos un poco del templo, cómo era, quiénes eran los vendedores y qué hacían allí. La palabra templo viene del latín templum, que en un sentido más estricto significa un lugar sagrado para la divinidad, un santuario. El templo de Jerusalén era venerado como el lugar donde estaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios estaba presente en él, aunque de forma invisible. Por eso, el templo era el único centro de culto para todo el pueblo. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? En la parte de afuera estaba el patio de los gentiles. Aquí se reunían rabinos y maestros de la ley, dispuestos a escuchar las preguntas de la gente sobre Dios. Después estaba una puerta llamada Puerta Hermosa, una puerta gigante que daba acceso al patio de las mujeres, lugar en el que podían hacer su adoración. En esta puerta es donde Pedro y Juan se encuentran a un hombre paralítico. Puedes ver su historia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 11. El paralítico les pide limosna, pero Pedro le contesta: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y el paralítico se puso a caminar. En el patio de las mujeres estaban, entre otras cosas, las arcas de la tesorería. Aquí es donde Jesús ve a la viuda pobre echar sus 2 monedas. Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos 1 al 4. Y la alaba, diciendo a los apóstoles que ella ha puesto más que cualquier rico. Al fondo estaba otra puerta llamada Puerta de Nicanor, por el nombre de su donante, que daba acceso al patio de los sacerdotes. Este atrio era el patio del tabernáculo. En este patio se encontraba el altar del sacrificio, construido de piedras no labradas. Este altar estaba siempre encendido, y allí se quemaban las víctimas sacrificadas en honor a Dios, o en reparación de los pecados. ¿Recuerdas cuando María y José llevan a presentar al niño al templo? Llevaban 2 palomas porque eran pobres, para sacrificarlas. Es en este lugar donde sucede. Y después se encuentran con Simeón. Lo puedes leer en el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículos 21 al 24. Y al fondo, otra puerta que daba hasta el santuario, que era el último cuarto, que estaba dividido con un velo o cortinas en 2 partes importantes: el lugar santo, donde solo entraban los sacerdotes para ofrecer los sacrificios de incienso, y el lugar santísimo, o santo de los santos, en el que, por respeto a la presencia de Dios, solo entraba el sumo sacerdote, solo una vez al año, con ocasión de la gran ceremonia de expiación. ¿Te acuerdas de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, esposo de Isabel, prima de María? Por lo tanto, tío de Jesús. Bueno, él era el sumo sacerdote y podía entrar al lugar santísimo. ¿Te imaginas? San Lucas, en el capítulo 1, versículos 5 en adelante, nos cuenta que Zacarías entró al lugar santísimo a quemar incienso, y que allí se le apareció el ángel del Señor, y le anunció que tendría un hijo, y debía llamarlo Juan. Bueno, ahora sí, ¿qué tenían que hacer los vendedores en el templo? Ellos se encontraban en la entrada. Podemos pensar que en el patio de los gentiles, el primero que vimos. Durante los días antes de las fiestas de Pascua, la gente se dirigía al templo a orar, a ofrecer limosnas y sacrificios, además de la inmolación solemne del Cordero Pascual, o como María y José al presentar a Jesús,
Muchas familias tenían que ir a Jerusalén al templo a ofrecer sacrificios. Iban en grandes peregrinaciones. Por eso, muchos no podían llevar un animal de su rebaño o de su manada, y tenían que comprarlo en la ciudad de Jerusalén. Además, los animales debían ser ritualmente puros, y los sacerdotes se encargaban de aprobarlos. Por supuesto, eran los sacerdotes quienes disponían de esos animales, y los vendían a los peregrinos en el recinto del templo 3 o 4 veces más caros del costo ordinario. Y por si fuera poco, tenían que comprarlos con moneda local. Por eso, también había puestos de cambiar monedas, y en cada cambio le robaban a la gente. Obviamente, los dueños de todo este comercio eran los saduceos y los sumos sacerdotes del templo, con Anás y Caifás a la cabeza. Por eso, Jesús les dice que han convertido en un mercado la casa de su padre, y les tira las monedas y con un cordel espanta a los animales. Ahora que ya sabemos cómo era el templo de Jerusalén y por qué estaban estos vendedores dentro del templo, te invitamos a ver nuestra actualización del tercer domingo de Cuaresma, donde escucharemos cómo debemos nosotros preparar nuestro cuerpo, que también es templo del Espíritu Santo, para vivir realmente la Pascua. No olvides dar un like, compartir y seguir nuestra página. Recuerda, Misa con Niños Good Shepherd. Hasta la próxima.